8 minutos, saludamos a doña Clara Rodríguez, es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica. Directora, buenos días, gracias por estar en 6 AM, ¿cómo vamos? Buenos días, un saludo para todos, muy bien, gracias. La pregunta es muy sencilla, no sé si la respuesta lo sea. ¿Por qué están escaseando los medicamentos en Colombia? Existen diferentes causas en este momento por las cuales hay una escasez de medicamentos en Colombia. Cada uno de los actores de la cadena que suministra los medicamentos en el país tiene un rol y probablemente existen unos cuellos de botella en los que el Ministerio de Salud debe entrar a hacer una revisión de lo que está sucediendo. Es decir, los medicamentos están en Colombia y no los están distribuyendo o no están entrando a Colombia, ¿o qué es lo que pasa realmente? Las dos situaciones, Gustavo. Por el lado de la industria nacional, que es la agremiación la cual represento, tenemos existencias de los medicamentos que normalmente se fabrican por parte de esta industria. Es más, en este momento hemos registrado un decrecimiento en las ventas con respecto al año anterior de aproximadamente el 30%. Sin embargo, hemos visto el reporte de ciertos medicamentos que se importan, que no han llegado al país y que evidentemente están escasos. Esta situación tiene que ver probablemente con la incertidumbre que existe en torno a el tema de la reforma a la salud, con las negociaciones que hay entre los distribuidores y las EPS, y esto genera algo de incertidumbre y probablemente esto ha acentuado la crisis de escasez. Doctora Clara, esto ha comenzado a partir del 7 de agosto y concretamente desde que se presenta el primer texto, el primer borrador de la reforma a la salud, ¿o este es un problema que también se tenía desde el gobierno anterior? Sí, durante el año pasado tuvimos situaciones y presentamos, situaciones de escasez de medicamentos. Las causas eran un poco diferentes, claramente tenía que ver más con el tema de la provisión de materias primas. En Colombia no se fabrican materias primas, sencillamente importamos las materias primas y hacemos la transformación a producto terminado. Entonces, eso tenía más que ver con el efecto que surgió de la pandemia, en donde no se contaba con, esa oportunidad en la entrega de las materias primas. En este caso se percibe una condición muy diferente y lo vemos así desde la industria nacional, porque tal como les decimos, hoy tenemos stock de medicamentos y existencias para poder colocar en las farmacias y obviamente en las clínicas y hospitales, y no se está comprando con la dinámica que normalmente se viene haciendo. Un paciente diabético, por ejemplo, insulinodependiente, no puede quedarse un solo día sin insulina. Un paciente que tenga hipertensión arterial, en caso de quedarse sin medicamentos, ¿qué es lo que deben hacer? Es muy grave, especialmente en un caso paciente en este tipo de casos que menciona, sobre todo porque un paciente diabético, en Colombia no producimos insulinas, en realidad tenemos la complejidad de que todo es importado. Y en este sentido, el médico tiene que buscar otras alternativas para mantenerlo compensado. Entonces, esto también hace muy compleja la situación para los profesionales de la salud. Es un tema en donde cualquier cambio del medicamento puede generar una descompensación y estas situaciones evidentemente las está teniendo que tratar el médico a nivel de las clínicas, los hospitales y los consultorios. Es un tema que solamente puede resolver el médico, no lo puede hacer absolutamente nadie más, sino el médico tratante. No, es una situación muy delicada, pero ¿ustedes están conversando con el gobierno en mesas de diálogo o nada? Pues mira, tuvimos mesas de diálogo hasta octubre del año pasado como mesa, en donde nos sentábamos todos los actores. Después de esta situación no hemos vuelto a tener mesas, pero sí tenemos una comunicación constante con el ministerio nos pide reportes de ciertos medicamentos y las empresas farmacéuticas van diciendo o van contestando qué tienen, qué no tienen, cuándo va a volver a tener el medicamento en el país. Eso lo hacemos con una comunicación directa, uno a uno con el Ministerio de Salud. ¿Qué estamos pidiendo en este momento? Que se restablezcan las mesas, que se pueda mirar no solamente el comportamiento de las farmacéuticas y los importadores de medicamentos, sino que también entren en esa mesa a revisarse los temas de las EPS y de los intermediadores o gestores farmacéuticos que compran los medicamentos, los colocan en las clínicas, hospitales y farmacias y obviamente hacen toda esta tarea de dispensación que también es muy importante. Ahora, muchas veces un medicamento puede ser reemplazado por otro y se necesita que haya gran variedad en el mercado. ¿Cómo estamos en el INVIMA con los registros sanitarios? ¿Está marchando eso o no? No está marchando. Lamentablemente, en este momento tenemos un rezago que claramente tampoco es de este gobierno. No podemos decir que esa es la responsabilidad del gobierno actual,
pero traemos un rezago de 19.000 trámites entre nuevos registros sanitarios para más oferentes en el mercado, nuevos medicamentos y otros tipos de modificaciones. Por ejemplo, si se cambia la presentación de un medicamento, hay que solicitar una autorización previa al INVIMA. Este tipo de situaciones, unas más, digamos, más complejas que otras en términos de la evaluación de técnica que tiene que hacer el INVIMA, todas están hoy dentro de un gran cuello de botella, un atasco de 19.000 trámites que tiene prácticamente parado esto a la industria y que obviamente influye de manera muy importante en la escasez que hay de medicamentos. Pues, doctora Rodríguez, quedamos francamente preocupados. Lo estábamos y ahora más. ¿Cuándo cree usted que más o menos se pueda normalizar esto? Depende mucho de este diálogo y estas mesas que el ministerio ojalá convoque cuanto antes, de evaluar qué está pasando con los otros actores de la cadena. Yo creo que aquí hemos salido responsablemente los de la industria a decir que tenemos existencias, que hay estos de medicamentos, pero si obviamente el resto de la cadena no se dinamiza, no se mueve, pues no vamos a tener finalmente los medicamentos para los pacientes. Entonces, yo creo que eso depende mucho de que el gobierno tenga la disposición de sentar a todos los actores en la mesa e inclusive de ejercer las acciones de vigilancia y control que le correspondan. Pues quedamos pendientes y con, como digo, mucha preocupación por la escasez de medicamentos en Colombia. Muchísimas gracias, directora, muy amable. A ustedes muchas gracias, un buen día. Es Clara